Las leyendas son relatos que narran hechos humanos o sobrenaturales, que transmitimos de generación en generación, y son considerados por muchas personas como relatos verídicos, ya que intentan dar explicación a un fenómeno en ciertos lugares o periodos de tiempo determinados. Es por eso que hoy te traigo 5 leyendas sobre Francia. ¿Sabían que la película de Tim Burton, Sweeney Todd, proviene aparentemente de una historia real? Sweeney Todd es un personaje ficticio que apareció por primera vez como el villano de la serie de terror The String of the Pearls. El cuento original se convirtió en una característica del melodrama del siglo XIX, siendo una leyenda londinense. La historia original proviene de una leyenda. Posiblemente la referencia más antigua a la historia en su forma actual se encuentra en el diario del viajero sueco Per Liljeström. En su diario, que data a mediados del siglo XVII, la historia se desarrolla en Calais, que es también donde el autor escuchó la historia. Este incluye todos los detalles de la leyenda, excepto el nombre del personaje. Otra versión se relaciona con una supuesta narración de 1800 de los eventos de la Rue de Harpe, en París, que apareció en una versión en inglés en Telltale's Magazine en Londres bajo el título A Terrific Story of the Rue de la Harpe. Esta leyenda es de un barbero y un pastelero que aceptaron trabajar en un mórbido negocio que desarrollaron en una esquina de 2 calles. Al organizarse, se dividieron las funciones. El barbero cortaría las gargantas de sus clientes, desmembraría sus cuerpos y enviaría las partes directamente a su socio a través de una trampa que conectaría a ambos establecimientos. El pastelero se encargaría de cocinar la carne humana para preparar tartas de diferentes tamaños y sabores. El negocio tuvo un gran éxito y estas tartas se convirtieron en una de las más buscadas, hasta que sus crímenes fueron descubiertos, pues el perro de una de las víctimas comenzó a olfatear algo raro, ladrando fuertemente. Esto alertó a los vecinos, que acabaron descubriendo una especie de cava pestilenta, llena de utensilios que usaron para desmembrar a dichos cadáveres. Los 2 hombres no tuvieron más remedio que confesar sus crímenes, y finalmente fueron quemados vivos dentro de jaulas de hierro. Sus supuestos negocios fueron destruidos. Todo lo que quedó, como un vestigio de aquel teatro del horror, es una piedra en el fondo, que sería el resto de aquella sobre la que cortaban los cuerpos, el pastelero del horror. En 1564, Catherine de Médicis ocupó su alojamiento en el Palacio de Louvois. Estaba escondido cerca de los galapones donde se hacen tejas, de ahí el nombre de Tuileries, y de un matadero en el que Jean el desollador ejercía su oficio de carnicero, mientras éste observaba las discretas idas y venidas de los grandes señores, que le encomendaban la tarea de vigilar. El nombre de Tuileries quedó unido al palacio y los jardines que lo rodean. Cuando se les pidió a todos que abandonaran el sitio, los ocupantes del terreno obedecieron, excepto este hombre, que se negó a irse. Él exigía una honorable indemnización para establecerse en otro lugar, pero su solicitud fue rechazada. Se puso furioso, tomó como una traición de la corte y comenzó a hacer despertar el odio de la gente común contra la extranjera, que era como se llamaba de manera despectiva a la reina madre. Jean, que sabía mucho sobre las depravaciones de la corte y algunos secretos vergonzosos sobre la reina madre, pensó que tendría cómo sacar partido de esa información. Pero la reina madre ordenó su asesinato, ordenando a Chevalier, a quien se encargó del trabajo. Llegando el momento, el carnicero, que era corpulento, se defendió ferozmente, pero estaba desarmado. Herido de muerte, cayó de rodillas y en un respiro casi final gritó al asesino: «Maldito tú y tus amos, volveré». Chevalier, que lo vio en el suelo bañado en sangre, con los ojos abiertos pero vidriosos, lo dio por muerto.
Así que abandonó el cuerpo y se fue. Pero un poco más adelante, en un callejón oscuro y desierto, sintió una presencia hostil detrás de él. Enseguida se dio cuenta de que alguien lo estaba siguiendo y se dio la vuelta. John el desollador estaba ahí, de pie a 3 pasos de él, inmóvil, manchado de sangre y desafiándolo con la mirada. Chevalier sacó su espada y se lanzó directamente hacia él, pero la hoja solo alcanzó a perforar el vacío. Sorprendido, decidió volver al lugar en el que asesinó a Jean, para encontrar que el cuerpo había desaparecido. De inmediato llevó la noticia a su reina, pero ésta solo se burló de él. No le importaba la maldición de un desollador, porque ella era capaz de comunicarse con las mismísimas entidades infernales. Unos días más tarde, Cosme Ruggieri, su astrólogo favorito, le confesó que tuvo una aparición en un sueño. Un fantasma rodeado de una bruma roja le dijo que la reina sería expulsada de Tuileries y moriría cerca de Saint-Germain. El espectro dijo también que la maldición sobre Catherine de Médicis pesaría sobre los futuros ocupantes del castillo, que tendría un trágico final. Terminaría envuelto en humo. Poco después, Catherine vio la sangrienta aparición en pleno día y se desmayó delante de sus cortesanos, que no vieron absolutamente nada. Supersticiosa como era, acabó dejando el palacio y decidió jamás visitar ningún lugar, ninguna ciudad y ninguna persona de cerca o de lejos cuyo nombre fuera Saint-Germain. Años más tarde, cuando Catherine de Médicis moría en Blois, el joven padre encargado de darle la extrema unción se llamaba Laurent de Saint-Germain. El hombrecito rojo fue visto en los tiempos de Henry IV, Luis XIV y Luis XVI, también en época de la Revolución Francesa y de Napoleón, ante quien se dice se habría presentado para ofrecerle protección y predecir su final. Si te está gustando, por favor suscríbete a mi canal, déjame tu like y un comentario abajo. Recuerda que subo video todos los sábados a las 7 de la noche. No te interrumpo más y sigue disfrutando. La Banshee es un personaje presente del folclore irlandés y celta. Son llamadas las hadas de la muerte, pero también tienen presencia en Francia bajo el nombre de la Bandée de Nuit, o en español, la bandera nocturna. Es un espíritu femenino asociado a la muerte, cuyo llanto o lamento anuncia la llegada de un fallecimiento cercano. También se les conoce como mujer de las colinas, ya que en ocasiones aparece caminando errante por las colinas, donde incluso permanecen varios días en rumbo fijo. Su apariencia es de una mujer etérea, en ocasiones una joven doncella y en otras una bruja vieja y repugnante. Su cara es pálida, tienen los ojos enrojecidos, casi ensangrentados por el dolor y el llanto. Según la leyenda, suelen vestir de verde o azul y llevan una capa gris. Las Banshee anuncian con su llanto y su grito que la muerte está cerca. Su canto es estridente y aterrador. Otras veces solo un sollozo horrible que hiela la sangre y que solo puede escuchar la persona que va a morir. Algunas Banshee que están emparentadas o vinculadas con una familia concreta, su canto se escucha cada vez que perece algún miembro de dicha familia. En estos casos, no solo son escuchadas por el moribundo, sino también por todos los familiares. Hay veces en que solo se las oye y otras veces en que además se les puede ver. Aparecen también en los funerales, acompañando el alma del cadáver al plano de los muertos. Las Banshee, que están unidas a una familia, no desaparecen inmediatamente tras la muerte, sino que se quedan algunos días después del fallecimiento, lavando en algún río o arroyo lejano mortajas del miembro fallecido. Las crónicas de la época recopiladas del siglo XIX por el abad Pourchain relatan los desafortunados acontecimientos que asolaron esta región, en la que numerosos miembros de la comunidad, principalmente niños y mujeres, fueron víctimas del ataque de una criatura desconocida
que asoló la región de Yvarin. Los testimonios de los pocos individuos que lograron sobrevivir a la misma hablan de que un ser monstruoso, una bestia de grandes dimensiones, garras afiladas y nutrido pelaje, variando en tamaño y forma a lo largo de los años que la criatura mantuvo su actividad. Las víctimas eran usualmente encontradas con gargantas destrozadas, algunos incluso decapitadas. La bestia de Yvarin superó rápidamente las noticias de la época, al punto que el reino de Francia utilizó una gran cantidad considerable de mano de obra y dinero para cazar el animal, convocando la movilización de tropas reales, nobles, soldados y cazarrecompensas. La hipótesis sobre la naturaleza de la bestia fueron varias, desde la de un lobo con anormales dimensiones, un animal exótico, un hombre lobo o incluso una bestia infernal encargada de ejecutar un castigo divino a los pobladores. En 1765 se llevaron a cabo las primeras batidas para cazar a la bestia, sin que éstas tuvieran éxito, al mismo tiempo que el victimario continuaba sumando casos. Paralelamente, el acontecimiento llegó a la prensa, iniciándose una cobertura de los hechos, poco común en el siglo XVIII, para una región rural y tan alejada de la capital como Yvarin. Asimismo, la corona decidió mentir, diciendo que era un lobo, que ya había sido cazado, embalsamado y enviado a la corte, como prueba de la efectividad de los emisarios reales. Sin embargo, los ataques no cesaron tras la muerte de aquel supuesto lobo. Las muertes continuaron hasta el verano de ese mismo año, cuando Jean Chastel, un vecino de la región, abatió con balas de plata bendecidas a esta extraña criatura. En Rivesaltes, Pirineos Orientales, hay una antigua leyenda que dio origen a una de las fiestas más importantes del municipio. Una leyenda del siglo XII habla de cómo la antigua ciudad estaba rodeada por una gran muralla. Esta muralla era lo suficientemente grande para resguardar a los ciudadanos de los invasores. No obstante, contaba con un pequeño agujero al que decidieron llamar el agujero del horno, por donde tiraban los desperdicios de la ciudad. Una noche, cuando los habitantes descansaban plácidamente, comenzaron a notar un temblor enorme en el suelo. Pasaron unos minutos hasta que finalmente se hizo nuevamente el silencio. Los aldeanos, asustados por el temblor, salieron de sus casas. Pronto se dieron cuenta, horrorizados, de que muchos niños habían desaparecido. La única apertura de la muralla era el agujero del horno, que estaba visiblemente ensanchada. Alguien o algo había pasado por ahí. El episodio quedó ahí, aislado. Por las siguientes noches, los aldeanos no notaron nada. Los niños no volvieron, pero tampoco desaparecieron más. Pasaron 3 noches de calma. El ruido y el temblor volvió, casi con más fuerza que el primero. Piedras volaban por el aire y los aldeanos cerraban sus casas con llave. A pesar de que esta noche ningún niño desapareció, encontraron 2 conejos muertos a mitad de la calle. Algunos aldeanos juraban haber visto al monstruo, mitad iguana, mitad dragón. Además, en esta ocasión, los rastros de este monstruo, al que llamaron Babau, eran visibles, pues en el suelo habían grandes huellas de garra. Un valeroso caballero, conocido en la región, Galdric, decidió ayudar al pueblo. Trazó un plan. Ataría un cerdo delante del agujero del horno, donde todos creían que se escondía. Galdric pensaba que el olor del cerdo y el hambre de Babau serían suficientemente para hacer que saliera de su escondite y acabar con él. 3 días pasaron nuevamente, hasta que Babau salió finalmente de su escondite y se lanzó hambriento sobre el cerdo. Fue en el momento en el que Galdric lanzó una flecha en el cuello, que era la parte más blanda de su cuerpo. Además, los guardias vertieron agua hirviendo sobre sus escamas. La bestia herida se volvió al río. Pasaría algunos días hasta que unos ciudadanos aseguraron que habían encontrado un monstruo muerto junto al agua, no muy lejos del pueblo. Decidieron así mandar a una expedición. Los hombres vieron con asombro el cuerpo del monstruo.
recogieron un hueso para que los aldeanos pudieran verificar la muerte del mismo. La ciudad se había librado de Babau y una gran fiesta se organizó en sus calles. Así, tras este día, todos los años, en el mes de agosto, la ciudad celebra la muerte de Babau. Una vez más hemos llegado al final. Gracias por acompañarme durante tu día, tarde o noche. Si quieres compartir tus historias, relatos o evidencias, puedes mandarlos a los correos que están apareciendo en pantalla. Tu nombre puede salir en el siguiente video. O si prefieres el anonimato, por mí está bien. Abajo te dejo mis otras redes sociales. Me despido no sin antes recordarte que por favor revises tu habitación, en especial debajo de tu cama, antes de dormir. Buenas noches.